Muy buenas tardes. Que el Señor me los bendiga en esta fría, blanca, preciosa tarde. Amén. Dios la hizo así y podemos gozarnos en ella. Así que de verdad que gracias por su testimonio de fidelidad al Señor estando aquí, no importa qué, nieva o llueva, y aquí estamos para congregarnos y para adorar al Señor. Así que si usted nos está visitando por primera vez, quiero darle la bienvenida. Creo que todos veo como caras conocidas, así que a toda la familia en Cristo, gracias por estar aquí, congregarnos para alabar de las distintas maneras, pero también en casa, si usted está ahí uniéndosenos, adorar al Señor. Quiero desde aquí también darle la bienvenida por conectarse, o si después ven este video, gracias porque este es un tiempo para la gloria de Dios. Vamos a empezar nuestra nueva serie sobre adoración. Hemos venido estudiando el Génesis y hemos visto cómo Dios creó a la humanidad a su imagen para que la humanidad lo representara y viviera para adorarle, pero adorándole, sirviéndole, reflejándole de una manera dependiente de su palabra. El pecado entró y estropeó todo eso, ni la capacidad de poder adorar de una manera agradable a Dios, ni de representarle. Y Cristo viene a restablecer esa capacidad de poder volver al diseño original y vivir de esa manera de acorde a la voluntad de Dios. Entonces ahora entramos en adoración porque vimos en el Génesis que cuando Dios promete algo, Dios cumple. Y la promesa de traer ese medio para poder reconciliar la humanidad consigo mismo, Él lo estableció. Entonces ahora tenemos adoración es el tema principal en la iglesia. En una iglesia el tema principal es la adoración. Todo es adoración. Todo lo que hacemos los creyentes es adoración. Ahora la pregunta es si es una adoración aceptable por Dios, si es una adoración verdadera y genuina a los ojos de Dios. Y eso es por eso es que se vuelve tan importante nuestra serie hoy. Entonces fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Por lo tanto, queremos que esta serie refleje lo que es una vida para la gloria de Dios. Amén. Entonces, teniendo eso en mente, quiero animarles a apuntarlo todo, a registrarlo todo, y llevar eso a otros en sus casas, a familiares. Traspase esta información. Sus hijos van a estar en los cuartos recibiendo la misma información. Entonces, qué mejor oportunidad de encontrarse con ellos hoy en la tarde o durante la semana, comentando lo que aprendieron, lo que se dijo, lo que se ilustró, lo que el texto dice, para así encontrándonos todos creciendo en el mismo tema. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar. Voy a dejar que el texto lidere y luego voy a presentarles el objetivo de esta tarde. Pueden abrir sus Biblias en la carta de Judas. Esto está antes del último libro, que es el libro de Apocalipsis. Entonces Apocalipsis es el final de la Biblia, la carta antes es Judas. Por favor, abre tu Biblia allí y vamos a leer los dos últimos versículos de la carta. Judas es el hermano menor, posiblemente medio hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hablar un poquito de él, pero vamos a leer primero los dos versículos, Judas 24 y 25. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, y aquel que es poderoso para presentarlos a ustedes sin mancha en presencia de su gloria y con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, a Él, a este, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y para siempre. O sea, por los siglos de los siglos, así sea. Amén. Vamos a orar y empezar. Padre, queremos estudiar, Señor, lo que significa una gloria, una vida para tu gloria.
Queremos, Señor, explorar y estudiar y aprender, Padre, sobre qué es el objeto, qué debiera de ser el objeto de nuestra adoración. Y Judas habla de ti, de la adoración a ti, Señor. Y te pido tu guía para mí, para nosotros, como iglesia, aquí o en casa, para que podamos, Señor, entender lo que Judas está expresando, lo que tú lo guiaste a expresar y las implicaciones que tiene para nuestras vidas. Te pido que nos guíes por medio de tu Espíritu, de verdad, el Espíritu de Cristo, para que nos muestre su verdad y para que pueda hacer su efecto en cada uno de nosotros. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Entonces, en el sermón de la serie se llama Una vida para la gloria de Dios. Y en los próximos 2 meses vamos a estar tratando 4 áreas, sermones para cada una de estas áreas. La primera es que somos llamados a adorarle. Dios nos llama a adorarle. Y ahí vamos a estudiar varios temas. Después entraremos a el área de somos llamados a adorarle privadamente, individualmente. En la tercera somos llamados a adorarle en familia, con nuestras familias, adoración familiar. Y vamos a hablar de varios temas allí. En la cuarta área somos llamados a adorarle como iglesia, juntos, corporalmente, como cuerpo. Y la última, somos llamados a adorarle con todo en nuestras vidas. Y allí vamos a estudiar no solamente cómo adorarlo con la soltería, cómo adorarlo en el matrimonio, cómo adorarlo en el noviazgo, cómo adorarlo en el trabajo. Y cerrar esa idea de lo que la Biblia dice sobre cada una de estas áreas. Entonces hoy, dentro del área de que somos llamados a adorarle, quisiera empezar con ¿a quién adoramos? ¿Y por qué le adoramos? Saben, la adoración no es algo subjetivo, no es algo de yo le adoro como me siento cómodo adorándole. En ciertas cosas tal vez no hay dirección en cómo hacer cosas, pero en las que sí hay dirección no es subjetivo, no es tu opinión o la mía, no es lo que te hace sentir bien o me hace sentir bien a mí, es sobre lo que Dios ha revelado, cómo a Él le gusta ser adorado. Entonces vamos a definir adoración. La adoración no se define analizando el vocablo griego, el vocablo hebreo o el vocablo arameo, que eran los 3 idiomas en que se escribió la Biblia, a distintos pasajes. No se entiende qué significa adoración si se sabe bien lo que la palabra en español adoración significa. No. O la palabra en inglés adoración significa. O en latín. No. Adoración se tiene que definir con lo que la Biblia dice significa adoración. Donde vemos que está hablando sobre adoración y que son las cosas que hacen y que son las cosas que se dicen. Los actos a los que se le llama, los actos de dar honor a Dios que se le llama adoración, los actos de sumisión a Dios que se le llama adoración, los actos de devoción y de respeto a Dios que se le llama adoración, el contenido de la adoración. En la Biblia la adoración se define de la siguiente manera: la verdadera adoración es una respuesta a lo que Dios ha dicho sobre sí mismo a través de la creación, pero primariamente a través de la Biblia. Déjame repetirlo. Mi primer propósito es que te memorices esta definición, que sepas decirle a los demás qué significa adorar en la Biblia. Adoración es la respuesta de un ser humano, es nuestra respuesta a lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Es la respuesta a lo que Dios ha dicho sobre sí mismo que respondemos. Eso es adoración en la Biblia. Pero no es lo que fulanito me dijo que Dios es. Es lo que Dios mismo en su palabra ha dicho sobre Él mismo, sobre su capacidad, sus atributos, sus obras, sobre las cosas que Él llama honrarlo a Él, alabarlo a Él, adorarlo a Él. Y así es como definimos adoración. Es la respuesta a la revelación
de Dios, a lo que Dios ha enseñado sobre Él mismo. Quiero que te imaginas lo siguiente. Quiero que te imagines que recibes una invitación a una boda preciosa, muy formal la boda, pero una buena boda. Y recibes la invitación. En la invitación de la boda, allí vas a poder entender quién te está invitando, cuál es la pareja que se está casando, a la cual se le va a honrar ese día, y cómo es que debieras los invitados de vestirse y de presentarse ese día allí. ¿Cuáles son las 3 cosas que dice la invitación? ¿Quién te está invitando? ¿Cuál es la pareja que va a ser honrada, que se va a casar? Y cómo tú o yo debiéramos de vestirnos para esa ocasión. Entonces, si tú realmente quieres honrar a esa pareja o a los que te invitaron, ¿verdad? No puedes aparecerte vestido o vestida como tú quieras, porque eso no los honraría, especialmente si ya expresaron cómo se le quiere honrar a esa pareja. Entonces, si llegamos a la boda vestidos en pantaloneta y en chancletas y con gorra hacia un lado, eso en realidad no expresa libertad, sino más bien expresa ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Rebeldía, apatía, falta de respeto. No es libertad, es falta de respeto. Es lo contrario a honor. Entonces, tal y como en la invitación, las instrucciones fueron dadas para poder honrar de manera correcta, la Biblia habla sobre cómo es la manera correcta que Dios quiere ser adorado. Es que Él es mi monito bonito. No, Dios guarde, si en la Biblia no dice, ni se llama Dios monito bonito, tú no tienes por qué llamarlo monito bonito. Él mismo escogió los nombres, las maneras en las cuales Él quiere ser llamado. Jamás somos nosotros de los que decimos, de acuerdo a nuestra limitada sabiduría, cómo Dios quiere ser llamado, cómo Dios quiere ser tratado. ¿Tiene sentido lo que estoy puntualizando? Adoración verdadera es nuestra respuesta, sí, pero a lo que Dios ya dio a conocer sobre sí mismo. Entonces yo lo puedo llamar León a nuestro Señor Jesucristo, porque así se llamó Él, pero también le puedo llamar Cordero, porque así se llamó Él. Adoración es nuestra respuesta a lo que Dios ha revelado y enseñado en su palabra sobre Él mismo y sobre cómo Él quiere ser adorado. Entonces, quiero presentarles cuál es mi propósito hoy: que adoren más, que adoremos más, pero que adoremos mejor. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre el objeto de nuestra adoración. Judas es un excelente ejemplo. Judas va a decir cosas sobre Dios y luego le va a decir a los demás, adórenlo. Él le va a decir, vea, 3 cosas sobre Dios, 1, 2 y 3. Por lo tanto, adórenlo. Y ahí vemos la definición. Judas menciona 3 grandes cosas sobre Dios a una iglesia, a un grupo de personas muy específicas. La iglesia a la que le está escribiendo Judas, habían hombres y mujeres, falsos maestros que no eran cristianos y estaban llegando a la iglesia y se llamaban cristianos, pero estaban enseñando cosas que Judas describe como que están llevando a personas afuera del evangelio, abandonar la fe y decir, ya no quiero seguir a Jesús. Y esas personas se llaman cristianos y también tenían unas prácticas morales que dice que son incompatibles con la santidad de Dios. También estaban practicando pecado y llamándole como que está bien hacerlo. Y aún así se llamaban cristianos. Entonces él, basado en eso, dice una serie de cosas, pero una vez puntualiza que adoración es responder a lo que Dios dijo. Adoración no es hacer conforme a lo que nos place y nos trae placer. Adoración es hacer lo que Dios reveló sobre sí mismo. Y podemos responder con sumisión, con adoración, con darle honor, con obediencia,
con cantar, con vivir la vida, porque Él así lo dio a conocer. ¿Tiene sentido? Eso es adoración. Ahora Judas, diciendo eso, Judas va a presentarnos la primera idea. Y la primera idea que él pone allí, dice, al que puede guardar a su pueblo fiel hasta el final, al que puede presentarnos sin mancha delante de él, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, a este único Dios y maravilloso sea toda nuestra alabanza para siempre. 3 declaraciones sobre quién Él es para responder con una alabanza para siempre, porque Él se lo merece. Mira, veamos la primera. Al que puede guardar a su pueblo fiel hasta el final. Mira ese versículo allí. Y aquel, refiriéndose a Dios el Padre, que es poderoso, se está refiriendo, es hábil, es capaz para, dice, para guardarlos. Guardarlos es como proteger. Y dice, para a ustedes, los receptores de la carta, refiriéndose a todo creyente, y luego dice, sin caída. Pero ¿cuál era lo que estaban haciendo? La caída que estaba pasando sobre algunos hermanos en la iglesia. Pues habían unos que cayeron completamente enseñando mentiras y empezando a enseñar una libertad falsa. Algunos estaban enseñando que uno puede estar en Cristo y porque uno ya está salvo, uno es libre de practicar ciertos pecados. Y empezar a enseñar una falsa libertad que los cristianos no tenemos. Y a eso es una caída. Y algunos cristianos estaban diciendo, sí, claro, voy a seguir a estos, ya no voy a seguir a Pablo, ya no voy a seguir a Jesús, voy a seguir a estos maestros. Estaban cayendo 100%, abandonando la fe. Entonces dice, cierra la carta, confronta a los maestros en los primeros versículos, anima a los cristianos, les dice qué es lo que tienen que estar haciendo, pero al puro final les dice, al que les puede mantener fieles a Cristo hasta el puro final, a ese, y da la capacidad de Dios de ayudarnos a los creyentes a vivir esta vida cristiana fiel a Cristo hasta el puro final. ¿A qué se refiere con guardarnos sin caer? Déjame darte una ilustración. ¿Ustedes no les ha pasado que van por un bosque, digamos un bosque, y que hay muchas plantas en el suelo y uno va a caminar, y de pronto uno va caminando por el bosque y uno ve que como que provocó algún animalito y el animalito sale corriendo, y uno lo ve como sale corriendo espantado, y ese animalito no se tropieza, no golpea nada, es como que calcula exactamente, pasa por encima, por un lado, por debajo y se escapa. La vida es parecida a eso. La vida está llena de tropiezos, no de tropiezos, de obstáculos. La vida está hecha, el pecado ha traído que la realidad de la vida tenga muchos obstáculos. Lo que está diciendo es, adoremos a aquel que nos puede mantener seguros, mientras a través de la vida tiene el poder para ayudarnos a ya sea saltar los obstáculos, analizar los obstáculos, perseverar sobre los obstáculos. Y si nos golpeamos con un obstáculo, aquel que no va a permitir que nos desanimemos a tal punto que vamos a abandonar la fe, pero que nos vamos a mantener perseverando y continuando de una manera fiel. Tal como ese animalito, sabiendo por dónde esquivar, sabiendo cómo saltar, y si nos caímos nos ayuda a levantarnos y a manejarnos perseverando. Hay algunos hermanos que tenemos cierto tamaño, hay otros hermanos que son más grandes y altos. Entonces yo quiero que te imagines, yo tengo este tamaño, pero si hay un hermano en el primer servicio que se llama Frank, y lo usé como ¿cómo se dice? Como ilustración en el primer servicio. Frank es como así, ¿verdad? Y es así, grandote. Y entonces, si Frank estuviera detrás mío, Dios no es que le agarra las manos a uno para que, no, Dios nos da esa libertad de vivir, de ir por la vida enfrentando este montón de obstáculos. Pero lo que Judas está diciendo es que Dios es como aquel que pone
mete los brazos debajo de uno, debajo de los de uno. Está uno ahí, Él está ahí apoyando, abrazando, al punto que cuando nos estemos batallando con esos obstáculos, al punto cuando nos estén desanimando a tal punto que nos hace pensar, mejor me voy a ir por allá, y Dios redirecciona. Si es por aquí donde tenemos que ir, Dios nos, de alguna manera, lo utiliza, su palabra, para guiarnos, para que vayamos por recto, por caminos rectos, sin abandonarlo, sin tirarnos a complacernos a nosotros mismos, pero buscando siempre, adorándolo, siempre respetándolo, siempre siguiéndolo. Lo que está diciendo es que el que es digno de adoración, aquel que siempre va a estar allí para no dejarnos abandonar la fe, sino mantenernos fieles hasta el puro final en esa vida de obstáculos. Mira un pasaje que refleja esa idea de manera preciosa. Este es nuestro Señor Jesucristo, que dice en Juan 10, 27, 28: mis ovejas. ¿Qué quiere decir esa partícula mis? ¿Qué dirías? Significa mis. ¿Qué está diciendo? Ajá, le pertenecen. Ni ellas son sus propios dueños, son mías, dice él. A mí, mis ovejitas. Es pertenencia, es relación, es intimidad. Dice, oyen mi voz. Entonces describe una relación en ambas direcciones. Él las considera suyas y las ovejas se consideran de él. Pero las ovejas reconocen su guía, su voz, y no la ignoran, no la desprecian, no la minimizan, no la cambian. La escuchan, quiere decir que la reciben, la tratan de entender y la obedecen, la siguen. Dice, yo las conozco. Habla de relación, de intimidad. Pareciera que se ha tomado el tiempo para saber en sus corazones sus luchas, sus problemas, sus debilidades, sus caídas, como sus éxitos. Y pareciera que las ovejas también le conocen. Las ovejas conocen lo que Él ha dicho, lo que Él piensa, lo que Él desea, lo que es su voluntad, lo que no es su voluntad, cómo debiera de vivir la vida, y escuchan eso que las ovejas escuchan de Él. Dice, me siguen, atienden, tienen información sobre Él, tienen información, buscan entrenarse en saber más sobre Él, porque entre más sepan sobre Él, más lo pueden seguir, más lo pueden obedecer. Tal y como les dice, si adoración es responder a lo que Él ha revelado, entre más sepas sobre Él, más puedes responder. Entre más empieces el día con leer la palabra de Dios, entre más termines el día con leer la palabra de Dios, más vas a poder adorar, porque más vas a poder responder. Dice, les doy vida eterna, les da un regalo. Y esas ovejas reciben el regalo, se apropian del regalo y lo viven aquí en la tierra, y saben que vivirán ese tipo de vida también en la presencia de Dios. Y dice, jamás perecerán, no van a morir, no van a desfallecer, van a poder mantenerse atravesando las circunstancias hasta cuando estén en la presencia de Dios. Dice, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Y describe la presencia de Dios como aquel que nos tiene en su mano, hablando de control, dominio. Entonces esos obstáculos vienen a la vida de uno mientras estamos en la segura mano de Dios. Entonces no hay por qué temer. No hay por qué temer. Porque si los obstáculos vienen, Él dice, al que es digno porque está con nosotros y no nos va a dejar caer. Ese es nuestro Dios al que adoramos. Por ser como Él es que lo adoramos. Respondemos a ese que es nuestro pastor, al que nadie nos va a poder arrematar de su mano. A Él lo adoramos. Y así respondemos. Entonces, al que puede guardar a su pueblo fiel hasta el final, al que puede presentarnos sin mancha delante de Él. Mira este otro pasaje.
Tesalonicenses 3:3, segunda. Pero el Señor es fiel y Él los va a fortalecer a ustedes y los protegerá del maligno. Incluso nos puede mantener protegidos de las acechanzas del enemigo. Nos protege de las tentaciones, nos protege de la invitación a creernos Dios, a creernos nuestro propio Dios, nuestro propio dueño, sabio suficiente como para determinar las cosas. Nos protege de las acusaciones del maligno. Pecador, ¿cómo es posible que usted vaya a la iglesia después de haber hecho todo esto? Usted ni siquiera hace esto y esto y esto y va a la iglesia y levanta los bracitos. Hipócrita. Todas las acusaciones del maligno, y dice que Él es fiel, nos fortalece y nos protege del maligno. Porque en Cristo Jesús ahora tenemos una manera distinta de cómo escuchar las acusaciones del diablo. Cuando acusa de esa manera, en Cristo esas acusaciones se escuchan de manera distinta, porque ahora hay algo precioso que nos permite decirle al enemigo: usted no me puede acusar más, mire, ya usted no puede decir eso sobre mí, mire. Y esa es la segunda aclaración que hace Judas: al que es digno, al que puede presentarnos sin mancha delante de Él. Mira el versículo: y al que es poderoso, hábil para, capaz para presentarlos sin mancha delante de Dios. Nuestro pecado, el Evangelio dice, las buenas nuevas dice que nuestro pecado fue castigado sobre Él y su obediencia perfecta fue puesta sobre nosotros. Entonces Dios ya no ve nuestro pecado porque fue castigado en la cruz. Ahora Dios ve nuestra obediencia perfecta, que en realidad no es nuestra porque nosotros no lo obedecemos perfectamente. Es la obediencia de Cristo que ahora está posándose sobre nosotros. Cuando crees que Cristo murió por ti, por el perdón de tus pecados, estás unido a Cristo ahora por medio de la fe. Entonces, la obediencia perfecta de Cristo está unida a nosotros y es lo que Dios ve y toma en cuenta. Y la respuesta de alguien que ha creído esto genuinamente es que busca deshacerse de su pecado, batalla contra su pecado, busca aprender sobre Dios por el Espíritu de verdad que mora en él, busca la verdad de Dios y crecer en la verdad de Dios. Estamos estudiando sobre adoración. ¿Dónde leo más, pastor? ¿Dónde puedo crecer en adoración? Porque esto es crucial. Estamos estudiando Génesis, voy a estudiar más sobre Génesis porque entre más aprendo sobre él, más lo puedo adorar, más puedo responder en adoración. Al que puede presentarnos sin mancha delante de él. Cuando dice sin mancha, es porque mi pecado fue castigado en Cristo. Como creyente, si el enemigo viene y dice: hipócrita, debería sentirse culpable, usted debería de pagar lo que usted ha hecho. Dios a usted no lo ha perdonado. Vea cómo los demás no lo han perdonado, Dios tampoco. Cuando el enemigo acusa con eso, vea lo que usted está haciendo. Usted está ese soy yo. ¿Está en mí? ¿Qué será aquí? Vamos a ver. Si el enemigo acusa con las cosas del pasado, cuando pecamos contra Dios, o si hemos pecado contra Dios, en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios en nosotros nos mueve a confesarle nuestro pecado y a pedirle perdón. Y la Biblia dice que Él es fiel y nos perdona. A los que somos creyentes en Cristo Jesús, Él perdona nuestros pecados, porque esa cruz es suficiente para perdonarle los pecados. Aunque hubiera sido Adolfo Hitler el que se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado todos sus pecados. Suficiente cruz para suficiente pecado. Entonces, si el enemigo acusa contra nuestro pecado para mantenernos sumisos en culpa, tenemos que recordarnos que Él nos ha puesto sin mancha delante de Él por la expiación de la cruz que expió nuestros pecados. Entonces yo le puedo decir al enemigo: no, Señor,
atrás Satanás, porque Cristo pagó por mí. Entonces yo me levanto de mi pecado y batallo, pido ayuda, estudio, me preparo, hago un plan de batalla con mi pecado. Y lo que he hecho y lo que hice, Él ahora me ha puesto, al que me ha puesto delante de Él. Antes comía basura, antes digería basura, comía basura, pecado. Y ahora me ha puesto en una posición donde puedo comer verdadero alimento, su voluntad, y buscarla en vez de dejarme en la basura que antes consumía. Y en esta libertad me ha rescatado. Y todo lo que comí del pasado, Él lo ha perdonado. Ahora lo que ve es la nueva criatura en Cristo. Aunque todavía me batallo con cosas del pasado, aunque todavía deseo hacer las cosas del pasado, aunque todavía a veces hasta me caigo en hacer algunas cosas del pasado, pero esto es una nueva criatura justificada delante de Dios. Entonces, al que ha prometido protegernos, al que nos ha puesto en una nueva posición delante de Dios sin mancha, dice Judas. Vean lo que dice sobre esta misma idea 1 Pedro. Ustedes saben que no fueron redimidos con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En el campamento de los jóvenes estábamos estudiando Apocalipsis 5, que tiene un pasaje que tiene la misma estructura que Judas. Dice cosas que Cristo ha hecho y por eso llama a todos en el cielo. Es la adoración en el cielo, cómo adoran a Cristo en el cielo. Y explica, pero porque Cristo hizo todo esto, denle toda la gloria y toda la honra. Pero ahí presenta a Cristo como un león rugiente, fuerte, como para vencer el pecado, vencer la muerte. Pero también estudiamos juntos con los jóvenes, de que también presenta a Cristo como un cordero dócil y manso, que se somete a la voluntad de Dios. Entonces lo que el apóstol Juan estaba enseñando en ese libro era que Cristo era como un león que se parece a un cordero, y como un cordero con toda la fuerza de un león. Y esa fortaleza y esa mansedumbre es lo que trajo salvación a nosotros. ¿Tiene sentido? Y por eso le adoramos y respondemos en adoración. Dice Judas, al único nuestro Señor Salvador, a nuestro único Dios Salvador. Mira el versículo, lo dice literalmente, al único Dios. Cuando dice único Dios está diciendo no hay más dioses. Son dioses con una D minúscula. En realidad no son ciertos, no existen. Hay un único Dios. Y ese único Dios se presenta como el Salvador de su pueblo, aquel que lo ha rescatado, que lo ha hecho propio, su pueblo, y que lo ha sacado de su condición natural para traerlo a adorarlo en la familia de Cristo. Entonces, al único Dios, nuestro Salvador, y dice que esa salvación la hizo posible por medio de Cristo. Entonces, el último versículo va a hablar sobre que lo adoremos. Pero entonces, ¿a quién adoramos? ¿Adoramos a Dios el Padre? ¿Adoramos a Dios el Hijo? ¿O adoramos al Espíritu de Dios? ¿Tenemos que adorar a uno primero, que luego al otro? ¿Cómo es esto? Si la adoración es nuestra respuesta a lo que Dios ha dicho sobre sí mismo, ¿a quién oro? Parece que hay algunas iglesias que solo adoran al Espíritu Santo, todo es sobre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Y nada sobre el Padre y sobre el Hijo, y nada sobre la obra de expiación. Hay otras iglesias que es todo sobre el Hijo, es todo sobre el Padre, y ni siquiera mencionan al Espíritu Santo. ¿Cuál es Bueno, la Biblia enseña que adoramos a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, por medio del Espíritu. Creemos, la Biblia habla de la Trinidad, de un Dios triuno. Adoramos a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, empoderados y habilitados por la presencia del Espíritu de Dios. Y esa es la relación entre los tres. Adoramos a Dios el Padre por medio del Hijo. Entonces Dios ha expresado en la palabra
de que la mayor expresión de su gloria fue el envío de su Hijo por el perdón, para morir por el perdón de los pecados. Entonces nuestra adoración es cristocéntrica. Adoramos al Padre por medio de la adoración de la gran redención y salvación y rescate que hemos recibido, que hizo posible. Vean, bueno, no hay más versículos. Entonces, Judas dice, al que puede guardarnos a su pueblo fiel hasta el final, al que puede presentarnos sin mancha delante de él, al único Dios, nuestro Salvador, al que nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo, a este Dios único, a este maravilloso Dios, sea toda nuestra alabanza y sea nuestra alabanza dada a Él por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para siempre. Y dice el versículo, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Entonces está hablando de una adoración que está llena de la gloria de Dios, de todas las distintas acciones de Dios que muestran su gloria, su majestad, su capacidad. Nuestra adoración tiene que ser la respuesta a toda la información que habla sobre el dominio, sobre la majestad de Dios, la grandeza de Dios, lo que a Él ha llamado expresiones de su majestad y grandeza. Nuestras canciones, nuestros sermones, nuestras conversaciones, si lo que van a hacer es provocar adoración, tienen que estar llenas de todas las expresiones del soberano Dios que vive en nosotros y que está en autoridad sobre la tierra. Lo coloca como superior, no lo coloca al nivel de los seres humanos. Es aquel que está en control, que lo creó todo y lo está controlando y sosteniendo todo. Son adoraciones que están repletas de la autoridad de Dios, donde Él está puesto como aquel que está sobre todo, controlándolo todo. Entonces, ¿saben? Cuando pienso en este tipo de adoración, lo que pienso es que es una respuesta a lo que Él ha revelado, pero también una adoración bíblica esa respuesta necesita un corazón que tenga la correcta actitud. Porque Dios puede venir y enseñar lo que Él es y lo que Él ha hecho, pero para que haya una adoración genuina, tiene que encontrarse con un corazón que tiene la correcta actitud, que no se considera superior a Dios o igual a Dios, que sus deseos y sus propósitos no están en dominio, pero sino que es una persona pobre en espíritu, humilde, que se ve creado por Dios y salvado y rescatada por Dios, y por eso se somete a Dios. Y cuando escucha las cosas sobre Dios, las cree. Y cuando escucha las cosas sobre Dios, en esa humildad responde con actos de honor, con actos de sumisión, con actos de obediencia. Porque lo cree a Él perfecto, no a uno. Entonces, cuando escucha sobre matrimonio, cuando escucha sobre noviazgo, cuando escucha sobre la iglesia, escucha sobre servicio, cuando escucha sobre perdonar, cuando escucha sobre crecer y aprender, lo ve como un medio para poder responder en adoración a Dios. Judas es el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que María no quedó virgen. María, José, le dijo un día, María, venga para acá. Y nació Santiago y otro día nació Judas. Y esa es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Judas es un hombre que presenta a Dios como aquel que es digno de ser adorado para siempre, porque nos mantiene cuidados hasta el final, porque nos ha colocado delante de Dios sin mancha, porque Él es aquel que es el único Dios, el único Señor, creador de todo, y Él se merece toda nuestra devoción,
toda nuestra gloria y responder con una sumisión completa. Saben, Judas habla que nuestra seguridad está en esos dos versículos, en que nuestro único Dios, estamos seguros en el despliegue, por el despliegue de su poder. Estamos seguros por el cumplimiento de sus promesas. Estamos seguros en su carácter. Y por lo tanto, Judas nos dice, respondan en adoración. Mira Salmo 95, 1 al 3. Y esto es un llamado a adorar. Dios nos llama a adorarle. Es un mandato por quién Él es y por lo que Él ha hecho. Nos llama a adorar su gloria. Dice, vengan, cantemos juntos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios es grande, Dios es el Señor, el Rey grande sobre todos los otros dioses. Dioses vanos que no existen, Dios es superior, supremo, es el único Dios. A Él, mis hermanos y mis hermanas, es al que somos llamados a adorar. Amén. Vamos a orar.